Evangelio según Lucas. La introducción. Lucas presenta a Jesús como el hombre por excelencia, obediente, humano, cuya misión salvadora está dirigida por Dios. Jesús inició su misión en el norte y el desenlace ocurrió al llegar a Jerusalén. El libro lleva la marca introductoria de un historiador que se propone reunir todo el material para contar una historia cuyo personaje central es Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre. El trasfondo. Lucas, como evangelista, escribe sobre la comunidad de Jesús en 2 volúmenes. En el Evangelio explica cómo se originó la comunidad de seguidores de Jesús y en Hechos explica cómo se expandió el grupo de discípulos hasta convertirse en una iglesia internacional. El autor, Lucas, acompañó a Pablo en sus viajes misioneros en Hechos. El libro se divide en 4 partes. Una que anuncia la venida de Jesús, capítulos 1 y 2. La segunda que presenta la formación de la comunidad de Jesús, capítulos 3 al 9, primera mitad de 9. En la tercera sección encontramos la instrucción al pueblo de Dios, 9, segunda mitad al 19, primera parte. La cuarta parte y final relata el rescate del pueblo y se halla en los capítulos 19, segunda parte al capítulo 24. Veamos cómo se ordenan los pasos de Jesús y de sus discípulos según este evangelio. Empecemos con capítulos 1 y 2. En capítulo 1, Lucas presenta su narrativa de la vida de Jesús con los métodos de un historiador. Habla del nacimiento del Bautista como su precursor y del anuncio del ángel Gabriel a la joven María. Elizabeth, madre de Juan, recibió la visita de María, su prima, con un canto donde Dios exalta a los humildes y humilla a los soberbios, que es justo lo que la fe hace en la vida de los hombres. En el capítulo 2, Jesús nació en Belén y lo recibieron ángeles que alababan a Dios en su nacimiento y pastores que glorificaron a Dios tras encontrar al niño. Luego, cumplidos los 8 días, fue presentado en el templo según la costumbre judía y se nos cuenta que visitaba el templo cada año hasta los 12 años, cuando Jesús percibió que lo sucedido en el templo eran realmente los negocios de su Padre. En la segunda sección, capítulos 3 al 9, primera parte, se empieza a formar la comunidad de Jesús con la ética que predicaba Juan el Bautista. En el capítulo 3, Juan predica a distintos grupos demandándoles arrepentimiento. Además, se presenta a Jesús como descendiente de Adán, pues su misión incluye salvar a todos los hombres. En el capítulo 4, tras su bautismo y tentación, Jesús visita la sinagoga de Nazaret e inicia su ministerio leyendo el rollo de Isaías 61. Ahí empieza su programa de señales como evidencias del reino. En capítulos 5 al 8, con la pesca milagrosa, ilustra cómo empieza a formar a su comunidad con una ética distinta de amor y compasión. En capítulo 9, primera parte, el proyecto histórico de Jesús continúa formando a sus seguidores, enviándolos a predicar y sanar. La oposición al reino se ve en la muerte de Juan. Aún Jesús mismo anuncia su muerte, pero deja a 3 de sus discípulos ver su gloria al transfigurarse. En la tercera parte, capítulo 9, versículos 51 al 19, primera parte, Jesús afirma su rostro para ir a morir a Jerusalén. En lo que sigue tendrá diferentes diálogos, confrontaciones y oportunidades de enseñar a sus discípulos sobre su autoridad para proveer y para guardarles en la misión que ellos llevarán a cabo. Enseña las parábolas de las cosas perdidas, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, frente a la celosa actitud de los fariseos quienes están verdaderamente perdidos. Termina con enseñanza sobre la actitud adecuada que se requiere al estar de servicio en el reino. La cuarta sección empieza en capítulo 19, segunda parte. Jesús entró a Jerusalén como rey. Mostró su autoridad sobre el templo y los saduceos, limpiando simbólicamente la casa de su padre. En capítulos 20 al 21, Jesús habló del fin del templo y de la nación, pero sabiendo su final, ordenó preparar la Pascua judía, la cual usó para enseñar sobre su muerte mientras sus captores complotaban contra él. En capítulos 22 al 24, Jesús fue arrestado, juzgado y crucificado. Resucitó y apareció a los 2 discípulos en el camino a Emaús y luego al resto de sus discípulos. Y así termina el Evangelio de Lucas,
con una comisión a ser testigos de su resurrección. Lucas presenta a Jesús como el hombre por excelencia, el segundo Adán, obediente, humano, cuya misión salvadora está dirigida por Dios para salvar a la humanidad. Y ese es el mensaje del Evangelio de Lucas.